Perfecto. Así que bueno, para el inicio de la sesión, quisiera presentar al expositor que impartirá la exposición de hoy. Su nombre es Decio Metifogo Guerrero. Él es psicólogo social de la Universidad de Chile, doctor en psicología de la misma sede universitaria, académico e investigador de la Universidad de Chile y Universidad SEC. Posee amplia experiencia en el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas en los ámbitos de la infancia, juventud, prevención del consumo de drogas, prevención del delito y reinserción social en jóvenes y adultos. Ha formado parte de equipos interdisciplinarios y multiculturales en la ejecución de programas de intervención a nivel internacional. Fue consultor del Banco Interamericano del Desarrollo y de la Organización Panamericana de la Salud. Así que le damos paso a Desiu para que inicie con la presentación. Muchas gracias, Juan Ignacio. Buenas tardes a todas y todos. Un placer compartir con ustedes hoy día la temática que vamos a abordar, que tiene un carácter más bien introductorio respecto de la evaluación sociocriminógena con adolescentes infractores de ley y estrategias, modelos. Ahí hay distintas nominaciones de intervención. Voy a compartir con ustedes una presentación que va a ser la que va a orientar la conversación que vamos a tener en el día de hoy, tal como se planteaba en la presentación. Hay un momento en los seminarios de presentación, en el caso de los cursos vamos teniendo una discusión mucho más interactiva. En estas instancias se deja el espacio para las preguntas hacia el final. Cuando hablamos de evaluación sociocriminógena, hacemos alusión a un concepto que emerge en el marco de los últimos cambios que han tenido lugar en relación a las transformaciones, las distintas modificaciones que ha tenido en nuestro país la instalación del sistema de justicia juvenil. Por eso que me parece interesante poder contextualizar lo que se va constituyendo como un nuevo sistema en el ámbito de infancias en nuestro país. Ahí mencionar, entre otros, no vamos a detenernos en cada uno de ellos, simplemente es una mención general a modo, como les decía, de contextualización, lo que fue la creación hace algunos años de la Subsecretaría de la Niñez en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que marca un hito relevante porque la temática queda instalada a un muy alto nivel, a nivel de una subsecretaría de Estado, para dar cuenta de la relevancia que el tema tiene y de la necesidad de articulación que las políticas públicas en materia de intersectorialidad en particular requieren para tener mayores niveles de eficacia. Junto con eso, también la creación de la Defensoría de la Niñez, un dispositivo que en la experiencia comparada existe desde hace muchísimo tiempo, pero que en nuestro país había tardado muchísimo en instalarse y que constituye una instancia eh, autónoma, tiene un carácter autónomo, no depende del Estado directamente, menos de dependencia administrativa, y vamos a dar cuenta de su objetivo, de su misión, fundamentalmente señalando que constituye una suerte de Pepe Grillo, de estar recordando permanentemente en distintas instancias y promoviendo al mismo tiempo los derechos de niños, niñas y adolescentes en relación con el mandato de la Convención Internacional de Derechos del Niño y de numerosas otras normativas internacionales y nacionales vinculados a los derechos de las infancias. Otro elemento interesante de este nuevo sistema es la ley de entrevista videograbada, la ley 21.557, que está dirigida, que tiene como objetivo la disminución, la reducción de la victimización secundaria en niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas infantiles de delitos sexuales. Un tema interesante de esta ley, y por eso la incorporo dentro de este nuevo sistema, es que da cuenta de un elemento que va también estando presente de manera importante en varias otras normativas que van emergiendo en relación al tema de infancias, y es por una parte la noción de especialización en la intervención y por otro lado también la
el reconocimiento de quien desarrolla la función de entrevistador, que tiene una duración determinada, no es los quienes se desempeñan como entrevistadores tienen que pertenecer a alguna de las instituciones que la ley señala como radicación de esta figura, pero también establece requisitos para la eh, acreditación de los profesionales de esas instituciones que hacen un proceso formativo muy exigente y que luego están en condiciones de desempeñarse estando acreditados para ello. Esa acreditación es temporal, no es permanente, porque releva también un elemento interesante, que es el contar con competencias para la entrevista, y eso debe permanentemente revalidarse en el tiempo para poder ejercer la función. Por eso me parece interesante la mención a la ley. También, de manera muy importante, lo que fue la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Infancia y a la Niñez y Adolescencia, que permitió que toda la temática de vulneración de derechos que radicaba en el Servicio Nacional de Menores pasara a esta nueva institucionalidad, que además sale del sector justicia y radica en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Es una transformación también muy importante en esa línea respecto de la intervención con infancia. Del mismo modo, no es menor el aporte de la ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, lo remarco en mayúsculas, la ley 21.430, porque es la ley marco de derechos para todas las infancias en nuestro país. Demoró muchísimo la tramitación. Chile había recibido varias observaciones del Comité de Derechos del Niño con sede en Ginebra cuando dicha instancia revisa los informes periódicos que nuestro país realiza sobre los avances en el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos del Niño, y fue muy, muy lento el proceso, y la aprobación de esta ley todavía está en fase de implementación en varios aspectos, pero tiene elementos muy novedosos como son la respuesta administrativa y no judicial respecto de problemáticas vinculadas a infancia, y destaco también lo que es la creación de las oficinas locales de niñez, que constituye un espacio de respuesta en ese ámbito muy, muy relevante. Y finalmente el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la ley 21.527, que termina por generar un espacio de institucionalidad, de respuesta frente a la situación de adolescentes infractores de la ley penal en nuestro país, en Chile, eh, con un énfasis, vamos a ver, muy fuerte en el tema de la especialización en la respuesta frente a la situación de infancia. Esta es la norma más reciente respecto de esta temática, y termina además de cerrar el ciclo vinculado al Sename, porque el servicio, que la ley que lo crea, se publica en el Diario Oficial en el mes de enero de 2023 y establece una gradualidad en la implementación, y ahora en enero próximo, enero 2026, se cierra el proceso de implementación del servicio, y con eso desaparece el Servicio Nacional de Menores y toda la temática vinculada a infracción de ley, por lo tanto, va a radicar completamente en este servicio de reinserción social juvenil. No mencioné, porque constituye un elemento de referencia obligado a que deba plantearse el desarrollo en relación a la construcción de un sistema de justicia juvenil, la Ley 20.084, que es la primera norma especializada en relación a responsabilidad penal especial para adolescentes entre 14 y 18 años, que resulta coherente con la Convención de Derechos del Niño, y que se publica en el Diario Oficial el año 2005, en diciembre del 2005, el 7 de diciembre, y parte su implementación
en junio, el 8 de junio del año 2007. Constituye un hito porque primera vez en nuestra historia, tal como se señala acá, que contamos con un sistema de responsabilidad penal especial. Se elimina como aspecto general el trámite de discernimiento, se consagra el derecho a defensa, el debido proceso, a ser oído, a la separación de los adultos, a la excepcionalidad de la privación de libertad e incorpora además un juez de control de ejecución. El avance es muy sustantivo respecto a lo que teníamos previamente, que es una respuesta más desde el marco que se llamaba de lo tutelar, eh, en que no se prestaba especial atención a los derechos de infancia, sino que más bien el niño era considerado más bien como un objeto de protección más que un sujeto propiamente tal de derechos. El objetivo de la ley 20.084, que por cierto sigue estando vigente, la citada ley anterior, la 21.527, que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, no elimina ni reemplaza en modo alguno la ley 20.084, la de responsabilidad penal adolescente. Este objetivo, que es el objetivo original de la ley 20.084, que busca hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de manera tal que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social, está plenamente vigente. Esto no se modificó desde la 21.527, por lo tanto, está plenamente vigente. Y cuando hablamos de la dimensión de responsabilidad, ahí hacemos alusión directamente a un elemento de tipo sociocriminológico que debe ser objeto de una evaluación específica y claramente de una intervención particular. Entonces, se requiere un mayor nivel de especialización vinculado tanto a procesos de evaluación como también de intervención con adolescentes infractores de la ley penal. Algunos principios, muy rápidamente como elemento de contexto: la cuestión de la legalidad. Solo pueden castigarse aquellas conductas que están señaladas de manera expresa, no es aquello que podría llegar a cometer un adolescente, sino aquello que cometió efectivamente y que está presente tanto en el Código Penal como en leyes penales especiales. Ustedes pueden visualizar en la lámina cuáles son los elementos que se esperaba que quienes intervenían en las causas adolescentes estuviesen capacitados. A esto es lo que se llamó especialización en ese minuto, en esos 4 contenidos que ustedes visualizan en la lámina, y que debiese permitir que quienes intervengan tengan ese conocimiento. En verdad, desde un principio fue muy débil el proceso de especialización efectivo y se centró fundamentalmente dentro de los puntos señalados acá en el conocimiento acerca de la convención y en el sistema de ejecución de sanciones establecidas por la ley, quedando muy poco desarrollo y escaso avance en las características y especificidades de la etapa adolescente, así como en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infractores. Porque ocurre que lleva al abandono del delito, qué elementos deben evaluarse desde el punto de vista criminológico, cómo se interviene desde ese punto de vista también con adolescentes. Esos aspectos fueron muy poco desarrollados en este periodo. La reinserción social también constituye un principio general, la proporcionalidad y diversidad de sanciones, el control jurisdiccional de la ejecución, así como la concentración del procedimiento, porque estamos hablando de un sujeto en desarrollo, su noción de tiempo es muy distinta a la de los adultos, por lo tanto también ese es un elemento de consideración. Y los últimos principios, muy brevemente: el tema de derecho a defensa, el interés superior del niño, la legalidad de las medidas cautelares personales y la privación de libertad como una medida de última ratio, de último recurso. Cabe señalar que este aspecto se ha cumplido plenamente en el caso de Chile. La mayor cantidad de medidas y sanciones que se aplica respecto de adolescentes infractores de la ley penal no son privativas de libertad. Por lo tanto, de manera efectiva,
constituye la privación de libertad una medida de último recurso. Y ese es un avance importante en términos de la respuesta que ha tenido la conformación de este sistema de justicia juvenil en el caso en Chile. Eh, la ley 20.084, con toda la importancia que tiene, es la primera que, como les señalaba, se constituye en la conformación de un sistema de justicia juvenil especializado, y esto que estoy señalando ahora es parte del mensaje que el Ejecutivo incorporó en el proyecto de ley que creó el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. En este mensaje se destaca la insuficiencia que ha tenido la ley 2184 para alcanzar los resultados que se esperaban. Se plantea que el actual sistema penal de adolescentes, haciendo referencia, recordemos si esto está en el mensaje del Ejecutivo, a cuando se envía el proyecto de ley, que se convirtió finalmente en ley de la República, les comentaba anteriormente, en enero del 2023. Dice, no logra reinsertar, dice, muestra eficaz en términos preventivos, fundamentalmente porque hay ausencia de contenido realmente disuasivo en las sanciones dispuestas, y por otro lado, algunas modalidades de reacción aparecen de una manera absolutamente desproporcionada y favorecen más bien un proceso desocializador más que de integración social. Por lo tanto, no es consonante con lo que revisamos anteriormente respecto del objetivo, el artículo 20 de la ley 20.084. También se plantea, y aquí este punto es muy relevante porque dice relación directa luego con los procesos de evaluación que debiesen instalarse en nuestro país respecto del tema, no ofrece criterios de especialización que demanda, por una parte, la característica evolutiva, el proceso evolutivo en que se encuentran estos sujetos en la relación que tienen con el sistema penal, y la jurisprudencia es la que paulatinamente ha tenido que ir introduciendo elementos de especialización. Por lo tanto, no aparece ese elemento tampoco presente dentro de la práctica que significó la implementación de la ley de responsabilidad penal adolescente. Y lo último en esta materia es que en este mismo mensaje se plantea que los desafíos es contar con una capacidad institucional, de ahí la propuesta de crear un nuevo servicio que implemente orientaciones técnicas uniformes e idóneas. Gran parte del quehacer de instituciones que ejecutaban sanciones, principalmente en medio abierto, pero también aquellas que se ejecutaban en contextos de privación de libertad directamente bajo la administración del Servicio Nacional de Menores, tenía un conjunto de orientaciones técnicas que no tenían esta cualidad de lo uniforme, y en muchos casos no eran tan idóneas, no se basaban en evidencia para ser planteados y constituían más bien un cierto patchwork de un conjunto de aproximaciones teóricas muy diversas y no siempre complementarias entre sí, que se vertían en lo que había que hacer, y tampoco había un proceso de bajada a la intervención directa con adolescentes infractores de ley penal que respondiera a lo que se planteó posteriormente como la necesidad de plantear un modelo de intervención. También un elemento que se incorporó dentro de esta propuesta de diseño y que se logró efectivamente es corregir los efectos del sistema de financiamiento que estaba bajo la lógica de la ley de subvenciones. Se saca el mecanismo de financiamiento, ya no sigue siendo, en el caso de justicia juvenil en Chile, en el marco del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, a través de la modalidad de subvención, sino que a través de el sistema de compras públicas, lo que permite, por una parte, dimensionar efectivamente el costo real que tiene el programa y en ese sentido proveer el recurso completo de financiamiento a través de ese mecanismo. También plantear el disponer de información unificada y suficiente para adoptar un conjunto de decisiones
que vayan permitiendo eh, una mejora técnica y de gestión de manera progresiva. Y eso se expresa en particular a través de un sistema único de registro de las intervenciones con adolescentes. Y finalmente, los dos temas que son fundamentales es tener una oferta especializada para cumplir con las diversas acciones que comprenden la intervención. Vamos a ver enseguida el objetivo que tiene este nuevo servicio y por lo tanto cómo se vincula con las dimensiones de evaluación y de intervención y cómo este proceso de intervención se eh, in- eh, corresponde exactamente a una oferta de carácter especializado. Y finalmente, todo lo que implica la evaluación a través de una evaluación de monitoreo, una evaluación de seguimiento, probablemente evaluaciones de impacto posteriormente, que implica la ejecución de los distintos programas que conviene. Entonces, es central hoy día entender que todo lo que se plantee en el marco de la evaluación dirigida a adolescentes infractores de ley penal y los modelos de intervención son ejecutados en el marco del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Comunitaria, que como les señalaba anteriormente, ya en el mes de enero próximo, en la segunda semana de enero, va a tener una implementación completa a nivel nacional, porque hasta el momento ha sido un proceso gradual su implementación. Se publicó el 12 de enero del 2023 la ley, consideró un año de vacancia, en ese año pasaron muchas cosas relevantes, por ejemplo, la constitución del Consejo de Estándares y Acreditación, que cumple un rol central dentro de la nueva institucionalidad, la elección de un director, de una directora en este caso, que abarcaba el periodo inicial de implementación de la ley y luego la implementación gradual en 3 años por macrozonas. En 2024 partió la macrozona norte desde Arica, Parinacota hasta Coquimbo, el 2025 la macrozona sur, desde la región del Maule hasta la región de Magallanes y la Antártica chilena, y ahora en 2026 la macrozona centro, las últimas 3 regiones, Valparaíso, O'Higgins y la metropolitana, y con eso se cierra el circuito de implementación del nuevo servicio y desaparece por completo el Servicio Nacional de Menores. Este servicio, y esto es el artículo 1 de la Ley 21.527, plantea que es un servicio público descentralizado, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, que se desarrolla, se despliega, por así decirlo, bajo la supervigilancia del presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este servicio sí permanece y sigue estando bajo la eh, dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como otros servicios, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, el Servicio de Registro Civil, eh, también está el Ministerio de Justicia, las corporaciones de ciencia judicial, etcétera. Y este servicio, y acá ustedes van a encontrar de inmediato uno de los términos que con mayor frecuencia se repiten en esta ley 21.527. El concepto, el término de especialización. Es probablemente la palabra más repetida dentro de el- 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 la ley 21.527 porque busca además responder a este diagnóstico que veíamos antes que llevó a buscar reemplazar lo que había en términos del sistema de justicia juvenil. Y este servicio es la entidad especializada que tiene bajo su responsabilidad varios objetivos, eh, 4 como elementos centrales. Primero, la administración y ejecución de las medidas y sanciones contempladas en la ley 20.084. No de cualquier manera, sino, y ahí viene un segundo elemento, mediante el desarrollo de programas que contribuyan al abandono de toda conducta delictiva. Es decir, el abandono de una conducta delictiva pasa a ser un objetivo central del quehacer del servicio, aquello por lo cual se le pasa la cuenta a la implementación del servicio. Y también a la integración social
de los sujetos a su atención. Y esta es una distinción tanto del punto de vista de la intervención que se desarrolla, como también de los procesos de evaluación que se pueden llevar a cabo con los sujetos, muy relevante porque no es lo mismo que una persona disminuya o cese por completo su actividad delictiva, pero eso es muy distinto que la persona esté integrada socialmente. La no reincidencia delictiva no es de ninguna manera un sinónimo de la integración social. Y esa distinción es muy relevante de atender. Y el cuarto elemento, la implementación de políticas de carácter intersectorial en la materia. Entonces, estos cuatro aspectos, la administración y ejecución de las medidas y sanciones, el desarrollo de programas que contribuyan al abandono de la conducta delictiva, la integración social de los sujetos y la implementación de políticas de carácter intersectorial, es el foco del quehacer de este servicio especializado, que además cuenta con un principio de especialización, donde se da cuenta de que el servicio deberá garantizar que en la ejecución de las sanciones y medidas dispuestas en la ley 20.084 se cumpla con aquella especialización que las diferencie del régimen previsto en la ley penal común. Un elemento muy importante en ese sentido es lo que se establece en el artículo 29, que es el modelo de intervención. Se plantea que el servicio va a contar con un modelo de intervención de aplicación nacional en todo el territorio y vinculante, que significa aquello que es obligatorio para quienes ejecuten y administren medidas y sanciones. Hacen énfasis en el cumplimiento de sanciones, por eso es que hoy en día los programas que antes tenían algunos nombres incluso como de fantasía, hoy día son todos centros de cumplimiento y así se denominan de acá en adelante. Y deben ejecutar las sanciones y medidas en el marco de lo que plantea este modelo de intervención. Y por modelo de intervención se entiende un conjunto estructurado de acciones especializadas, vuelve a aparecer el concepto, que están basadas en prácticas efectivas, es decir, que tienen fundamento en la evidencia. No se trata de incorporar aquello que me parece más interesante respecto de la temática de modificación de conducta delictiva. Por ejemplo, a mí se me ocurre un par de ideas y quiero desarrollarlas, a menos que estén basadas en evidencia, no puedo desarrollarlas. Entonces, estas prácticas, esta evidencia, se orientan a modificar la conducta delictiva y a incidir en la plena integración social de los sujetos de atención al servicio. Por lo tanto, plenamente coherente con lo que acabamos de ver del objetivo de creación del servicio. Y se plantea que este deberá constar en una resolución dictada por el Director Nacional del Servicio, lo que ya ocurrió el año 2023. En este primer año de vacancia que hubo, uno de los temas que se acordó y se reguló fue lo que se denomina actualmente el MIE, el modelo de intervención especializado. Y junto con eso establece que deberá existir un plan de intervención, que la ejecución de las condenas que dicta un tribunal de la República va a quedar sujeto a la aprobación, también en sede judicial, de un plan de intervención que se va a estructurar a partir de las reglas técnicas que determina el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en parte importante de ello, el modelo de intervención especializado. Y esta aprobación de un plan de intervención se va a realizar en una audiencia, en un plazo posterior máximo de 15 días desde que el tribunal comunica la sentencia, por ejemplo, libertad asistida especial, libertad asistida simple, servicio en beneficio de la comunidad, libertad asistida eh, con especial, con internación parcial, que es la que reemplaza a los actuales centros semicerrados. Entonces, en el plazo de 15 días, el programa al cual el adolescente ha sido referido debe presentar, y el tribunal aprueba, este plan de intervención.
en una audiencia y ahí debe estar presente el condenado. Y aquí viene el tema que nos vincula con la temática que estamos planteando hoy día y que es el centro de este curso que se va a desarrollar, en que se plantea que el plan de intervención deberá responder al diagnóstico sociocriminológico del adolescente. Ese es un concepto que no lo encontrábamos en la ley 20.084, que implica poner el acento en aquellos aspectos que contribuyan de manera efectiva a caracterizar del punto de vista criminológico a los adolescentes condenados. Antes de eso no es posible realizar esa caracterización porque mientras el adolescente tiene la condición de imputado, aun cuando esté en un centro de internación provisoria como medida cautelar, privado de libertad, allí no es posible realizar aquello porque le cabe el principio de inocencia. Una vez que está condenado, podemos pasar a ese diagnóstico y eso es lo que va a orientar la intervención dirigida a los adolescentes. Dicha intervención debe contener en este diagnóstico esos elementos, particularmente en 5 aspectos fundamentales. Primero, deberá precisar cuáles son los objetivos que tiene el plan de intervención, con el adolescente en particular. Una de las grandes dificultades que había tenido hasta ahora el sistema es que de pronto los planes de intervención eran muy padronizados, muy similares, y como no respondían a un diagnóstico sociocriminológico estructurado, tendían a ser muy equivalentes unos con otros. Si hay un diagnóstico sociocriminológico del adolescente bien hecho, eso debiese traducirse en una propuesta de intervención diferenciada con adolescentes. Entonces, cada adolescente con sus objetivos, junto con eso, cómo se va a establecer que esos objetivos se pueden cumplir. O sea, cuáles son los indicadores de logro de los mismos. En tercer lugar, cuáles son las áreas de intervención. Y ahí viene una serie de mención, artículos donde está presente las áreas de intervención que plantea el modelo de intervención especializado, salud, educación, derecho, lo laboral, entre otros. También este plan de intervención deberá dar cuenta de las actividades a desarrollar por parte del equipo técnico y también, finalmente, establecer los plazos para la evolución de dicha ejecución. Es decir, no solo me planteo qué es lo que se debe alcanzar, cómo voy a medir aquello que se va a alcanzar, en qué voy a intervenir, cómo voy a procurar hacer aquello, sino cuánto tiempo me voy a tomar para tener esa ejecución y el resultado que quiero obtener. Por lo tanto, el plan de intervención es un dispositivo muy robusto que fortalece lo que hoy día se desarrolla en este sentido. No podemos dejar de olvidar que tenemos un contexto jurídico de la evaluación que se lleva a cabo dentro del sistema de justicia penal juvenil. La definición de diagnóstico, de planes de intervención, como lo que acabamos de referir anteriormente, en personas que llegan a servicios vinculados al ámbito judicial, como van a ser aquellos programas, aquellas medidas y sanciones que pueda recibir un adolescente y que en cuyo contexto se implementen programas, requiere de la mayor cantidad de elementos de apoyo para complementar la decisión, de manera tal que eh, se evite, por un lado, la estigmatización que puede haber respecto a adolescentes. Uno de los temas muy importantes a considerar es que existen una cantidad muy significativa de sesgos que los profesionales manifiestan al momento de desarrollar procesos de evaluación. Y por lo tanto, para evitar aquello, la especialización es un camino que permite responder de mejor forma a lo que se va requiriendo. También el compromiso de pronto de objetivos que son de difícil alcance, si no se dispone de aquellos elementos que permitan complementar las decisiones que se van tomando, es muy fácil poner objetivos que no se puedan cumplir y que, por cierto, van a afectar la situación judicial
de adolescentes infractores. Tenemos una larga historia de cómo hemos desarrollado la evaluación con infractores de ley. No me refiero solo a adolescentes infractores de ley penal, también con adultos. Ya en el siglo XIX aparecen ciertas modalidades de evaluación, ciertas lógicas que se van luego durante el siglo XX complejizando, desarrollando con mayor fuerza hasta plantear lo que hoy día tenemos en términos de aquellos instrumentos de evaluación que buscan evaluar riesgo de reincidencia, incorporando un concepto central allí que es el de necesidades criminógenas, que tiene que ver con las necesidades de intervención de aquellas personas que infringen la ley y que deben ser incorporados a intervenciones y tratamientos, y esto es un desarrollo bastante reciente, en la segunda mitad del siglo XX, hacia finales del siglo XX, entre otros, por ejemplo, los psicólogos Andrew Bonta en Canadá, que permite desarrollar, voy a referirme a eso en algunos minutos, al modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad. Entonces, eh, quiero decirles que hay una historia de evaluaciones que también es importante conocer para, por un lado, reducir los sesgos y poder entender que hoy día estamos en la búsqueda de respuestas de mayor complejidad respecto a lo que tienen adolescentes infractores de la ley penal. Junto con esta referencia a la lógica del contexto jurídico en que se desarrolla la evaluación, recordemos que en ese sentido también tenemos un elemento que no podemos soslayar, que es la coacción que enfrentan los adolescentes cuando se desarrolla un proceso de evaluación con ellos. Si ustedes trabajan en este ámbito y evalúan a un adolescente, no es que él llegue voluntariamente a pedirles a ustedes que lo evalúen. Él llega ahí coaccionado por una medida de carácter judicial. Por lo tanto, lo más probable que tengamos allí es resistencia, es lo que se espera, es lo más natural que pueda surgir. Y eso es un aspecto necesario considerar, que en este contexto de diagnóstico en el ámbito judicial nos rigen una serie de otros elementos que están presentes en una evaluación que ustedes pueden realizar en distintas disciplinas en el contexto particular, en el ámbito particular. Por ejemplo, solo para mencionar un aspecto de ese tipo, sin tampoco desarrollarlo con mayor profundidad, pero para que quede claro las distinciones entre el ejercicio privado y, en este caso, la evaluación que se realiza en un contexto judicial. Ustedes no podrían con un adolescente o tampoco con un adulto al cual le realiza una evaluación de este tipo decirle que hay confidencialidad de la información, que todo lo que él les diga o les reporte va a quedar en el contexto de la evaluación y que no va a ser conocido por otros. Absolutamente al contrario. Todo lo que el adolescente señale, indique y la respuesta que haga a los distintos instrumentos que ustedes pueden ubicar va a ser público, va a ser conocido por muchas personas. Por lo tanto, ustedes no pueden prometer que hay información que solo va a quedar en el contexto de la evaluación en particular. Hay también, como aparece en esta lámina, una necesidad práctica eh, que dice relación con el que cuando una evaluación no es completa, no es exhaustiva, y por lo mismo la adolescente no puede acceder al nivel de servicios que requiere, bajan de manera absoluta las posibilidades que tiene de rehabilitación y de reducción de la reincidencia del delito. Mientras más estandarizadas estén estas prácticas de evaluación e intervención, y ahí vamos a ver también distintos instrumentos que se desarrollan en ese campo, que han estado presentes en nuestro país, en otros, que apuntan a poder realizar este proceso de evaluación exhaustiva. Y son eh, dispositivos que tienen esta cualidad de estandarización que nos permite tener un conjunto
de resultados más objetivos y más precisos en relación a lo que se requiere modificar, y eso podrá orientar mejor el diseño de la intervención que se lleva a cabo. Vamos llegando y simplemente quiero cerrar esta parte vinculada al tema de evaluación, que vamos a trabajar y lo que hoy día se establece como criterio fundamental es lo que se llama la valoración basada en el juicio clínico estructurado, que constituye un procedimiento mixto clínico-doctorial que supera las meras evaluaciones de juicio clínico o de evaluaciones también que se plantean en términos de lo que implica la evaluación a partir de valoraciones actuariales, resultantes de la mera aplicación de instrumento. Acá se combina el procedimiento clínico con la aplicación de instrumentos que implica una recogida e inclusión de datos predictores que han sido empíricamente verificados. Y ese tipo de evaluación actualmente se desarrolla con la ayuda de lo que se denominan guías de valoración de riesgo, que están basadas, por una parte, en investigación clínica y en estudios epidemiológicos acerca de los efectos de ese tipo de evaluaciones. Entonces, el procedimiento es muy completo, y ahí viene una referencia a un par de autores que en España han trabajado muchísimo el tema: Andrés Puello, Redondo, Santiago Redondo, que plantean que eso requiere protocolizar el proceso de evaluación, es decir, indicar cuáles son los pasos de la evaluación, cómo se lleva a cabo, cómo se realiza, y poder formar, capacitar de manera adecuada a los profesionales que participan del proceso de evaluación. No es simple, no es fácil, es un desafío tremendo el contar efectivamente con, por una parte, el protocolo de la evaluación, es decir, que este tiene pasos. No es que lo queramos hacer como nos parezca mejor a cada uno de nosotros, como intuitivamente podamos seguir. Hay pasos importantes que es necesario establecer respecto de esto en términos específicos, y requiere un proceso de entrenamiento importante en eso. Hay instrumentos de evaluación de distinto tipo, aquellos que evalúan factores de riesgo estáticos y dinámicos. El ERASOR es uno de ellos, por ejemplo. El IGI, también en el caso de justicia juvenil. Hay otros instrumentos de evaluación que lo que hacen es evaluar factores de riesgo, como los primeros, pero además agregan la evaluación de factores protectores. Y hay algunos allí bien interesantes. El SABRI, por ejemplo, es uno de ellos, el, que fue de los primeros que aparecen para evaluar factores protectores. El SAPROF, que es un instrumento desarrollado en Países Bajos, la versión juvenil. Primero hubo una versión adulta de estos, y luego tenemos también instrumentos que evalúan factores de desistimiento, aquellos que nos ayudan a entender el abandono de una actividad delictiva. Podríamos mencionar ahí el ACET Plus. También tenemos instrumentos que evalúan características del desarrollo, de aspectos intelectuales, como el TONI 2, escala de habilidades sociales, entrevistas neuropsiquiátricas para evaluar salud mental también como característica del desarrollo, el DEPADO, que evalúa consumo, alcohol y droga. Es decir, ahí, para evaluar características del desarrollo, hay una variedad muy amplia de instrumentos que es necesario conocer y visualizar para efectos del resultado de las evaluaciones sociocriminológicas. Y también instrumentos como los registros de antecedentes. Ahí hay una variedad enorme. Hay algunos muy, muy sistemáticos, como la ficha criminométrica de Marcial Frechet, que es un instrumento de origen
canadiense que hace una evaluación diferenciada de adolescentes. Entonces, tenemos distintos instrumentos y conocer cuál es la lógica con que operan unos y otros implica una distinción muy significativa en este proceso. En términos de intervención, no podemos dejar de mencionar el modelo de riesgo, necesidad y responsividad que desarrollaran en Canadá, en contextos penitenciarios, los psicólogos Andrew Bonta, Wordsmith es otro psicólogo que también trabaja fuertemente en esos elementos vinculados a la intervención. Ellos durante muchos años centraron su investigación en aquellos factores relacionados con la reincidencia en población privada de libertad, para poder identificar cuáles eran los factores que se vinculaban justamente con la mayor probabilidad de repetir un comportamiento delictivo. Hay en ellos también una revisión, sin duda, de teorías explicativas, pero el interés fundamentalmente es la aplicación de esto. Por eso que es un enfoque fundamentalmente empírico, es necesario profundizar el modelo de riesgo, necesidad, responsabilidad, es uno de los modelos más robustos con los cuales se trabaja en la actualidad, que apunta a evaluar estas tres dimensiones: riesgo, reincidencia, necesidades criminógenas y capacidad de respuesta de los sujetos respecto del tema. Ahí hay muchísima investigación en distintos países y hay, por ejemplo, en el ámbito de intervención de uno de los factores de riesgo allí, yo relevaría el tema vinculado al pensamiento, la cognición antisocial. Walters, por ejemplo, nos plantea que la conducta criminal aparece como un reflejo de un proceso de pensamiento específico. Entonces, el pensamiento antisocial, de hecho, uno de los cuatro grandes factores de riesgo en el modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad. Y cuando hablamos de cognición antisocial como foco para intervención, hablamos de varias variables que incluyen, entre otras, las actitudes, los valores, las creencias, las racionalizaciones y, junto con ello, una identidad personal favorable al delito y que sostienen la conducta delictiva, aparecen como un verdadero filtro que va recibiendo información del entorno, lo procesa, lo regula y eso emite conductas del sujeto en particular. Bueno, todos tenemos filtros. En nuestro funcionamiento vamos también trabajando y desarrollando esos elementos en particular respecto de ese elemento. Vamos a poder revisar también qué es lo que funciona en términos de intervención. Los más efectivos son técnicas cognitivo-conductuales dentro del modelo RMR que han probado en distintos lugares en términos de aplicación, que son con los cuales se obtienen los mayores niveles de resultados respecto del tema. Y también vamos a trabajar los enfoques de desistimiento, es decir, aquellos enfoques que nos invitan a comprender, a entender por qué las personas dejan de delinquir, qué es lo que los lleva al abandono de la actividad delictiva. Nos vamos a centrar en qué fue lo que los llevó a delinquir y qué hizo que se mantuvieran en la actividad delictiva, sino más bien en qué es lo que facilita el abandono de la actividad delictiva. Ahí resulta fundamental el entendimiento, la distinción, vamos a ver enseguida, entre desistimiento primario, secundario y la técnica de narrativas de cambio para favorecer este proceso de el abandono de la actividad delictiva, que es un proceso siempre complejo, no es un proceso lineal, no es unidireccional desde que se inicia, que podamos identificar progresivamente cuáles son los pasos que van dando las personas en este proceso de cambio, sino que es un proceso de avances y retrocesos, de altibajos. Stephen Farrell, un criminólogo de este enfoque de desistimiento en Inglaterra, habla de un camino tortuoso. Y aquí es importante señalar que no hay un enfoque de desistimiento, hay varios. Vamos a revisar, entre otros, los enfoques que plantean Lowe y Sampson, los
unos autores, dos psicólogos norteamericanos de los pioneros en los estudios acerca de desistimiento, pero también lo que plantean otros autores como Maruna, McNeill, que ponen acentos distintos. Por lo tanto, hay no una, a diferencia del modelo Renner, no hay una teoría unificada de desistimiento, hay varios enfoques de desistimiento y ahí podemos señalar, indicar que este proceso de abandono de la actividad delictiva, que es justamente un proceso, no es un suceso, va teniendo que ver directamente con un conjunto de cambios conductuales, modificación de comportamiento, por lo tanto, pero también fundamentalmente Giordano, una de las autoras que trabaja fuertemente el tema de sentimiento, ella privilegia y pone el acento de manera muy significativa en los procesos cognitivos que están a la base del cambio, del abandono de la actividad delictiva, pero también implicar fundamentalmente aquellos cambios en el ámbito de la emocionalidad, del reconocimiento de las emociones que están involucradas en la ejecución de cierto patrón de conductas delictivas y el progresivo abandono de ese patrón y el adoptar patrones de comportamiento más bien prosociales y también los cambios en el ámbito de la relación. Este aspecto, no porque aparezca aquí al final, es el menos relevante. Nos construimos en relación con otros. Y no estoy hablando solo de la conducta delictiva, también la conducta de personas que tienen una aproximación más prosocial. Esa conducta se construye, ese comportamiento general, a partir de la relación significativa que exista con otros. Y el desistimiento primario nos habla de una reducción de la actividad delictiva. Primero, en el plano cognitivo, eso lo releva muy fuertemente Stephen Farrell también, la persona debe expresar de manera explícita su deseo de cambio, que no es el cambio, que es la intención de cambiar. Pero eso marca el inicio de un proceso de desistimiento y que en lo conductual puede verse reflejado en una disminución de la frecuencia, de la gravedad de los delitos, del polimorfismo criminal también, y puede llevar a una disminución o un cese temporal de la actividad delictiva. Eso es lo que se denomina resistencia primaria. Pero lo que importa fundamentalmente es alcanzar niveles de lo que los autores denominan desistimiento secundario, que implica un cese total y a largo plazo de la actividad delictiva, que implica ya que involucra un nivel relacionado con los valores, con lo axiológico, en donde se produce, genera una ruptura, una desidentificación con el pasado delictual y la adopción de un nuevo patrón de identidad. La identidad no queda en absoluto, como alguna vez algunas teorías psicológicas propugnaban, fija ya desde la adolescencia y la identidad que nos acompaña durante toda la vida. La identidad puede ir cambiando de manera efectiva a lo largo de la vida en términos reales y producir, por lo tanto, cambios muy significativos en las personas durante todo su desarrollo evolutivo. Por lo tanto, no es que simplemente se plantee una aproximación de cambio que se queda solo en una de las manifestaciones que se plantean, sino que también aparece de manera muy relevante este nivel de los valores con los cuales las personas van asumiendo una nueva identidad vinculado a la actividad delictiva. Eso en el plano de intervención también hay otros modelos, otros desarrollos de intervención, como el modelo transteórico del cambio que plantean Prochaska y Di Clemente, que dan cuenta muy fuertemente del tema de entrevista motivacional, y también podemos hacer referencia al modelo de vida satisfactorias, el Good Life Model de Tony Ward en Nueva Zelanda, que pone un acento muy importante en bienes primarios. Tony Ward ha desarrollado un modelo de intervención muy interesante, eh, que tiene un modelo de intervención con delincuentes sexuales, desistimiento en delitos sexuales. Y ha sido una experiencia
muy exitosa de intervención en ese plano. Eso es lo que eh, puedo señalarles en esta lógica, Juan Ignacio, y quedo atento si tú moderas el tema de las consultas que puedan surgir al respecto. Juan Ignacio, ¿estás acá? Sí, agradecemos mucho, obviamente, la exposición. Ahora estamos esperando, pueden levantar la mano por si tienen alguna duda. Vamos a responder unas cuantas, yo diría unas 3 preguntas en honor al tiempo y obviamente respetando el tiempo de todos y todas. Así que no sé si alguien tiene una pregunta. Yo vi una mano levantada al inicio, pero como obviamente dejamos las preguntas para después, Sí, no sé ahí si habrá. levanta la mano Andrea Geria, Juan Ignacio. Andrea, yo veo que están aplaudiendo más Ah, que vale, vale. sí, hay mucho reacción de aplauso más que levantar la mano, sí. Ok. Están muy agradecido, agradecida. Así que me parece que no. No sé, alguien preguntaba si iba a quedar grabado. Sí, como le respondieron en el chat, sí queda grabado. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, obviamente agradecemos mucho a Decio por la exposición y por favor, ¿nos podrías dejar invitados al programa? Sí, claro, por supuesto, hemos diseñado un curso de 9 horas de duración que aborda y profundiza estos aspectos que le he reseñado hoy día muy rápidamente, de manera muy breve, eh, que arranca ya esta próxima semana. Creo que hay algunas preguntas, no sé si hay preguntas en el chat en particular, no tan referidas a aquello. Eh, hay un comentario ahí que dice qué pasa en relación a los factores de riesgo, pero no entiendo bien la pregunta, si quien la hizo la quiere precisar respecto del tema. Paz tiene una pregunta. Vamos a Ok, leer con Paz. adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, mucha información muy rápida. Voy a revisar después la presentación de nuevo. Y me gustaría que pudiera hablar un poco de los autores que nombró, que no alcancé como a entenderlos mucho, no estaban escritos en la presentación, entonces me gustaría como saber, habló del último que era Tony Ward, que era súper bueno en el estudio de desistimiento de delitos sexuales. Quizás si pudiera como anotar algunos autores sobre modelos de intervención que Sí, en son el como... caso, sí, en el caso de RNR están los autores principales, Andrew Wonta, están señalados en la lámina. Ahí lo puedes encontrar. En el caso de desistimiento, claro, hay otros autores, Loeb y Sanson, McNeil, Maruna, hay varios otros que trabajan los temas. En el caso del modelo transteórico del cambio, Prochaska, Di Clemente, Ward, como le señalaba Tony Ward en Nueva Zelanda, con el modelo de vidas satisfactorias, entre otros, digamos. Aquí, en verdad, hay más investigación en el tema. Los últimos, yo diría, 20, 25 años y una cantidad de información respecto de los temas que se van desarrollando en relación a integración social, que son muy importantes. Y ahí que les mostré algunos de los autores que están más vinculados con esas temáticas. Paz. Entonces, aunque sea como un modelo estructurado y basado en evidencias, esta información sobre todos estos autores tendría que ser como personal, una investigación personal y la estructura de cómo se hacen las cosas y los procedimientos es más estructurado. No, hoy día contamos en lo que les comentaba anteriormente, en el marco de la ley 21.527 que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, con un modelo de intervención, que es Ujú. este conjunto de acciones estructuradas, sistemáticas que desarrollan para lograr el abandono de la actividad delictiva e incidir directamente en la plena integración social
de los y las adolescentes. Entonces, tenemos hoy día un modelo de intervención especializado que ordena aquello, Paz. Ujú. Ya, súper. Muchas gracias. ¿Vale? A ver, aquí hay otra pregunta en el chat. Dice, hola, quisiera saber desde su experiencia, ¿qué es lo más complejo de trabajar con los adolescentes? Gracias. Dice Carla. eh, toda intervención con personas en un proceso de cambio siempre tiene niveles muy altos de complejidad, ya sea que alguien quiera bajar de peso, que alguien quiera dejar de fumar, que alguien quiera dejar de beber, o que alguien manifiesta un deseo de abandono en la actividad delictiva. Siempre las complejidades están dadas fundamentalmente por la tremenda interrelación que existen entre factores individuales, factores del contexto mediato e inmediato del sujeto y los contextos institucionales. Es la interrelación de ese conjunto de factores lo que genera espacios de complejidad en las intervenciones, en donde las características de los sujetos puede ser un elemento de complejidad, pero puede no ser ni siquiera aquel que sea el más significativo. Súper. Y como última pregunta, Esteban Carrillo pregunta así, en términos de evaluación criminológica, ¿cuáles considera que son los factores de riesgo más determinantes en la persistencia delictiva juvenil en Chile? Los elementos que dan cuenta de persistencia criminal siguen siendo aquellos elementos vinculados a lo que los autores denominan los más grandes, ¿no? Yo diría primero el tema de la carencia pronto de un proyecto de vida en los sujetos. Aparece muy fuerte también los temas vinculados a cognición antisocial, son un elemento de riesgo muy relevante, y en el caso de adolescentes también los pares con conducta antisocial. Son factores que elevan significativamente el riesgo y que por lo tanto se convierten también en foco importante de los procesos de intervención con programas estructurados en cada uno de esos ámbitos. Bien. Bueno, vamos a dejar hasta aquí las preguntas. Decio, nuevamente muchísimas gracias por la De nada, Juan exposición. Ignacio, los dejo a La ustedes con exposición. el resto de las actividades que tienen ahora y ha sido un agrado compartir con ustedes. Así Espero es, así. vernos en algún otro momento. Hasta pronto. Ahora, muy bien. Bueno, ahora, denme un segundo que vamos a detener la grabación porque nos